Ahora sí, buenos días. Vamos a dar inicio entonces a la resolución de los problemas del desafío de ANSYS Discovery con ANSYS Discovery Live, una gran herramienta que apareció cerca de hace un año y medio más o menos, que permite en este caso resolver simulaciones en tiempo real, lo cual es una gran cosa. Uno que está acostumbrado a resolver problemas de simulación ocupando no tan solo geometría, sino que también una malla, ¿cierto? Configuraciones de casos, un postproceso que puede tardar tanto como el procesamiento de una simulación. Con ANSYS Discovery Live, la gran posibilidad que contamos en este momento es resolver simulaciones en tiempo real. Este primer caso que vamos a resolver proviene de, disculpen, aquí voy a revisar el nombre, Gabriel Felmer, que nos solicitó hacer un estudio con ladrillos. Para esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Directamente sobre ANSYS Discovery Live, nosotros podemos abrir nuestras geometrías. Aquí, la realidad, Gabriel no nos envió nuestra geometría, sino que tuvimos que crearla directamente desde el software, que cuenta con todas las posibilidades y herramientas de dibujo, no tan solo para poder procesar, ¿cierto? Realizar geometrías desde cero, sino que también podemos configurar y modificar geometrías ya existentes. Cuando nosotros queremos realizar, por ejemplo, un estudio de análisis de transferencia de calor, lo podemos realizar directamente sobre estas geometrías. Para ello vamos primeramente a la opción crear solución y desde aquí vamos a habilitar un estudio térmico y para ello vamos a trabajar con un material que puede ser, por ejemplo, concreto, que es un material que nosotros creamos anteriormente para este tipo de simulaciones. Para este estudio vamos a incluir los 3 ladrillos dentro del análisis de transferencia de calor. ¿Qué es lo que vamos a realizar para este estudio? Los ladrillos de construcción, como ustedes me imagino saben, son elementos que deben garantizar, ¿cierto? Que no exista, que exista en este caso un aislamiento de transferencia de calor entre el exterior y el interior de un domicilio. Entonces, para ello lo que vamos a hacer, vamos a configurar condiciones de flujo de calor por un extremo de los ladrillos. Para ello podemos definir directamente no tan solo parámetros como por ejemplo temperatura, sino que también flujo de calor sobre alguna de las caras de nuestra geometría. En este caso vamos a definir un flujo de calor quizás con algunas condiciones más o menos reales, quizás unos 700 watts por metro cuadrado, pensando que quizás esa pared va a estar expuesta a en este caso al calor del sol. Podemos definir una segunda pared y también una tercera pared. Estamos trabajando a 20 grados de temperatura ambiente y con un coeficiente convectivo de 10 watts por metro cuadrado. Con esto la verdad es que definir condiciones de calor, cierto, a nivel de temperatura es algo muy fácil de realizar. Ya vieron que solamente configurando el flujo de calor, el programa automáticamente ya me entrega algunos resultados en términos, por ejemplo, de temperatura máxima y mínima dentro de estos bloques. Con esto nosotros podemos hacer comparaciones para los 3 casos. Pero ¿qué pasa si nosotros no contamos con la suficiente certeza en este caso de tener un valor único, ¿cierto? Evaluar a qué temperatura se refiere con este contorno, ¿cierto? Lo que nosotros también podemos hacer sobre estas geometrías es definir algunos monitores, por ejemplo, de temperatura. Por lo pronto podemos medir la temperatura media en las caras para cada una de nuestras geometrías que estamos realizando y que estamos analizando. Para este segundo bloque también podemos pedir temperatura media en las caras y con eso obtener un valor promedio. Y para el tercer bloque podemos pedir también temperatura media en las caras. Y con ello generamos, ¿cierto?, un análisis comparativo de los 3 diseños geométricos y con ello obtener algún resultado concluyente. ¿Cuál es el mejor diseño para estos ladrillos? ¿Cierto? El diseño que permita disipar la mayor cantidad de calor y liberarlo hacia el exterior. O sea, el bloque que alcanza menor temperatura. Y esto con unos pocos clics de este programa. Desde aquí nosotros también podemos
hacer estudios de escenarios. Por ejemplo, evaluar qué pasa si aumentamos los valores de flujo de calor, ¿cierto? En este caso podemos aumentar a 1000 watts por metro cuadrado, que puede ser una condición de radiación, ¿cierto?, bastante elevada para un día de verano. Podemos nosotros ahora nuevamente pedir cómo va a ser la temperatura en las caras, ¿cierto? Temperatura media en las caras. Y con ello también nuevamente obtener resultados concluyentes. ¿Qué pasa si aumentamos las condiciones, en este caso de temperatura? Si aumentamos directamente la temperatura, vamos a ver cómo va a ir cambiando también la temperatura media medida en todas las caras de nuestro estudio. Y esto lo podemos ver no tan solo como un valor único, sino que también representado en un gráfico que nos va a ir mostrando cómo fue variando la temperatura para las distintas modificaciones que hemos hecho de este estudio. Este estudio sencillo permite estudiar estos 3 diseños sin mayores complicaciones. Voy a ir revisando también en vivo las consultas que puedan ir apareciendo en la transmisión en vivo desde Facebook. Mientras tanto, podemos pasar a un siguiente estudio o hacer algún otro tipo de modificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si queremos realizar algún tipo de modificación a la geometría? Eso es algo que nosotros también podemos realizar en vivo, y para ello sencillamente lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, modificar algún diseño. Quizás, por ejemplo, aquí vamos a revisar o vamos a dibujar un puente entre una sección y la otra. Y después de dibujarla, la podemos arrastrar para poder llegar a modificar directamente la geometría. Con ello, vamos a ver si logramos resolver el caso, modificando la geometría directamente. A ver, denme un segundo. Y esta la vamos a arrastrar hasta esta pared. Tenemos nuestra geometría ahora modificada. Ahora solamente quedaría agregar esta superficie a los bloques. Para ello podemos combinar, ¿cierto?, dos sólidos sin problemas. Y ahora al combinarlo, el programa me lo reconoce como una modificación de la geometría original, y con ello vamos a pedirle nuevamente ahora al programa que me realice el mismo estudio que ya habíamos realizado anteriormente. Vamos a modificar algún valor y le vamos a asociar el estudio inicial. Vamos a agregar una condición de flujo de calor en esta cara. Aquí, por alguna razón, el programa no me... que hay una superficie que estaba molestando. Bueno, creo que está habiendo algún tipo de problema con esta geometría, pero lo podemos dejar directamente así, sin problemas. Lo más importante para este estudio es que si es que podemos realizar modificaciones en la geometría, vamos a poder ir viendo los resultados directamente en la solución. Por ejemplo, si yo a un bloque lo hago más pequeño, también debería ver cómo se actualiza la solución en tiempo real. Si a este bloque le cambio la geometría y le asigno, por ejemplo, una capa mucho más gruesa en este segmento, voy a ver cómo se actualiza directamente la solución sobre este resultado de geometría. Esto es algo bastante bueno. Vamos ahora a revisar otro de los casos de diseño solicitados por el desafío Discovery.